Buenas tardes, bienvenidos a la 10ª y última sesión del segundo seminario de estudios comparados sobre los virreinatos americanos, organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el Grupo de Investigación Estudios Indianos de la Universidad del Pacífico. El tema que hoy nos convoca es viajes y expediciones marítimas en el Océano Pacífico en los virreinatos de México y del Perú. Nuestros expositores son dos especialistas en el tema, Guadalupe Pinzón y Rodrigo Morino Geria. Cada uno expondrá durante 20, máximo 30 minutos y luego conversarán entre ellos y responderán algunas preguntas del público que está conectado. Cedo ahora la palabra a la doctora Isela von Wobeser. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias a nuestros expositores y a todos ustedes que nos están siguiendo. Estoy muy emocionada. Esta es nuestra 10ª sesión y tengo pues el gran gusto y placer de presentarles a Guadalupe Pinzón Ríos. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, es decir, el instituto que está patrocinando todo nuestro seminario, y es profesora también en la licenciatura en Historia en esta misma universidad. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tutora del posgrado en Historia, y su tema de investigación precisamente son las actividades marítimas portuarias a lo largo del Pacífico durante la época moderna. Es decir, realmente es especialista en el tema del cual nos va a hablar el día de hoy. Tiene varios libros sobre estos temas, acciones y reacciones en los puertos del Mar del Sur y Hombres de Mar en las costas novohispanas. Son sus dos libros de autoría personal, pero además cuenta con varios trabajos publicados como artículos o capítulos de libros. Además ha coordinado diversos proyectos colectivos como los libros Construcción de un espacio marítimo, Cabotajes novohispanos o los dossiers Conexiones Filipinas e Islas del Pacífico Americano. Gracias por aceptar a estar con nosotros, Guadalupe, y te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me honra mucho estar aquí en este evento que se ve que congrega a muchísimas personas y que además, como han explicado las doctoras Vinatea y von Bobeser, pues parece que tiene ya trayectoria. Me voy a permitir compartir entonces mi presentación. Mm, listo, ¿verdad? Ya se ve. Ok, bueno, entonces, de acuerdo al tema que nos sugirieron comentar, viajes y expediciones marítimas en el Océano Pacífico, yo voy a hablar desde la parte del Virreinato de México o Nueva España. Y sobre todo, me gustaría hacer algunas puntualizaciones de cómo fueron evolucionando tanto viajes por un lado como expediciones por otro, sobre todo la manera en la que Nueva España va a ir quedando muy directamente conectada a todas estas navegaciones, sobre todo a lo largo del Pacífico. Lo primero entonces sería recordar que el Pacífico desde el siglo XVI se va a insertar en procesos de navegación global. Es decir, no es nada más que llegan los europeos desde el Atlántico y ellos mismos pasan al Pacífico como si el mundo americano pues nada más fuera una zona de tránsito, sino que más bien el mundo americano se va a insertar en estos procesos y rápidamente se va a convertir en una plataforma de acción para todas estas navegaciones que se van a organizar y que en realidad están buscando caminos a Asia. Lo que se buscaba desde que salieron de la península ibérica va a tener continuidad a partir entonces de los territorios americanos y aquí el Pacífico se vuelve la plataforma desde donde se organizan esas nuevas búsquedas. Y esto implica entonces tratar de encontrar puertos donde se puedan establecer astilleros, aunque estos sean efímeros, pero que permitan hacer las embarcaciones con las que se empiezan a hacer las primero incursiones, reconocimientos, viajes, fracasos también,
Y posteriormente todo esto da pauta al establecimiento de navegaciones regulares, que no nada más van a terminar con la búsqueda del territorio asiático, sino que a la larga también se van a dar a la par de los procesos de conquista y posteriores asentamientos o nuevos asentamientos en el mundo americano. Lo que vamos a encontrar es que a la par se van estableciendo navegaciones interamericanas, transoceánicas y por supuesto locales, ¿no? Y vamos a encontrar que estas navegaciones tampoco son o solo de exploración o solo de remisión de armas, sino que se van a ir adecuando a las propias necesidades y desarrollos del mundo americano o de los otros territorios con los que se tiene contacto. Y esto lleva entonces a que en el siglo XVI se pueda hablar de un inicio de exploraciones marítimas por el Pacífico, pero que paulatinamente van a ir transitando a contactos regulares, que curiosamente para el siglo XVIII ya esta situación vuelve a pasar a una búsqueda o nuevos reconocimientos y nuevas exploraciones. El Pacífico, entonces, en todos estos procesos es importante porque se vuelve una opción para los intereses americanos. Esto porque el Atlántico está más vigilado y está más en relación con las navegaciones, con los oficiales, con la carrera de Indias, vigilado desde la metrópoli. En cambio, el Pacífico va a ir quedando supeditado también mucho o más cercanamente a los intereses, a las autoridades y a las propias estructuras económicas y sociales de los territorios americanos, y por eso entonces empieza a generar conexiones particulares. Y aquí es importante entonces entender, y de ahí viene la importancia del estudio comparativo, que estas conexiones no son generales, no es el mar, agüita salada y todas las navegaciones son iguales, sino que más bien se van a dar navegaciones diversas que van a depender de las características sociales, económicas, geográficas de cada uno de los territorios, y cada escenario marítimo, aunque sea un mismo Pacífico, cada región va a ser una región marítima que va a tener sus propios desarrollos y particularidades. Yo voy a hablar entonces a grosso modo de las septentrionales, es decir, de las de Nueva España. Entonces, el objetivo de la presentación sería justamente repensar en estas rutas marítimas que desde el mundo novohispano se van a establecer en torno al Pacífico, y lo podría dividir en tres grandes apartados, que sería: el primero sería hablar de exploraciones y cómo éstas se van convirtiendo en rutas regulares. El segundo punto sería cómo esas rutas regulares o rutinizaciones de las navegaciones, fueran legales o no, van a ser las que van a dominar las travesías y los contactos marítimos, y bueno, así como muy esporádicamente va a haber exploraciones. Es decir, aquí se volteó, digamos que la situación, y de exploraciones ya tenemos más bien que en el segundo punto hay más bien unas navegaciones regulares, que sería lo que más va a destacar. Pero para el siglo XVIII, desde 1680 en realidad, con la creciente presencia de navegaciones enemigas o extranjeras que van a ir paulatinamente incrementándose en el Pacífico, esto fuerza a que se vuelvan a dar procesos de exploración, de reconocimiento y de ocupación, que van a expandir las fronteras hispánicas a lo largo del Pacífico, pero también van a explorar espacios insulares, regiones marítimas, y todo esto para hacer frente a esta presencia enemiga. Entonces, pasando al primer punto de exploraciones a regularización de ruta, lo primero que tenemos que recordar es que después del primer avistamiento que hizo Vasco Núñez de Balboa del Mar del Sur, que así bautiza porque el Atlántico era el Mar del Norte, lo que vamos a encontrar es que cambian los objetivos de las búsquedas, y ahora, en lugar de buscarse solamente los caminos a Asia, lo que se empiezan a buscar son pasos interoceánicos que permitan rebasar la masa continental americana y obviamente permitan alcanzar las regiones de Asia. Y esto va a dar pauta a que se hagan reconocimientos también hacia otras regiones marítimas. Resultado de esta búsqueda, por cierto, va a ser el viaje de Magallanes. Pero en el caso de Nueva España, a la par de que se van dando los procesos de conquista y los reconocimientos, lo que podemos ver es que inmediatamente la búsqueda de caminos a Asia y bueno, van a continuar, y esto implica entonces que de los primeros asentamientos que se empiezan a crear en la antigua Tenochtitlan y Nueva España, lo que vamos a encontrar es que esos asentamientos empiezan a tener conexión con los litorales y empiezan a surgir y a haber reconocimientos de algunas bahías que empiezan a ser utilizadas como astillero.
Se construyen algunas embarcaciones, de otras se mandan bastimentos, otras se sacan materiales y se empiezan a intercambiar entre ellos, pero a la larga lo que vamos a encontrar es que va a haber una serie de puertos pequeñitos que van a empezar a interactuar entre ellos y desde los cuales, sobre todo ya más cercanos a la Ciudad de México y por eso va dominando Acapulco, van a ser los que van a ir, digamos que protagonizando las expediciones que se dan hacia el Mar del Sur. En la primera etapa podríamos hablar de tres, bueno, dentro del primer periodo, tres etapas que serían, en primer lugar, la etapa cortesiana, porque hay que recordar que Hernán Cortés es el primero en organizar expediciones marítimas por el Pacífico que van a la búsqueda de la expedición de García Jofre de Loaiza y Elcano, que había fracasado, pero no se sabía de su existencia. Pero también bueno, poco después se van a organizar viajes, 4 viajes de hecho, a reconocer la California y también un viaje a lo que sería el territorio peruano, porque de allá se ha pedido ayuda para los procesos de conquista y esto entonces nos deja ver que desde el inicio empieza a haber reconocimientos también hacia esas nuevas regiones que paulatinamente van a ir dando pauta al establecimiento de rutas regulares, aunque sobre todo, bueno, se van a tardar, ¿no? Porque hacer un reconocimiento no implica hacer una ruta regular, sino sentar las bases de registros, conocer las mareas, las corrientes, distintas áreas. Muchos viajes van a fracasar y a final de cuentas después, ya cuando hay mayor conocimiento y experiencia, es cuando se establecen rutas regulares. La segunda, bueno, Cortés en realidad fracasó en estos viajes, ¿no? Y la batuta la van a tomar ya las autoridades virreinales. Por eso la segunda etapa con el virrey Antonio de Mendoza, lo que encontramos es que igualmente se organiza un viaje a las Islas del Poniente con Ruy López de Villalobos, que es el que bautiza, por cierto, a 2 de las islas de allá, que pensaba que era una, como la Felipina, que luego ya se va a extender su nombre hacia el resto de las islas, ¿no? Pero luego, a la par también se van a organizar expediciones de reconocimiento al interior y al exterior de la California y van a continuar los viajes ahora con otro tipo de mercancías también hacia territorio peruano, aunque rápidamente cambia también la ruta porque los peruanos empiezan a construir sus propias embarcaciones y van a ser los peruleros los que van a ir a Nueva España a conseguir o a comprar algunos géneros, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que rápidamente se va a cambiar la relación de las rutas marítimas. Y hay una tercera etapa donde vamos a encontrar con el virrey Velasco, que él es el que organiza y no termina de ver la expedición, que se prepara el viaje de ocupación de aquellas islas donde estuvo Magallanes, y esto es lo que deriva en la ocupación de las Filipinas y en el encuentro del tornaviaje, que era el camino de regreso a la Nueva España, y a partir de aquí comienzan a ejercitarse cada vez más las rutas transoceánicas, en este caso transpacíficas. Y a la par, igualmente, se dieron bueno, y nuevamente reconocimientos por la California, principalmente el exterior, y por supuesto los viajes de intercambio de géneros con Perú se habían incrementado. Esto lleva entonces, o todo esto se va plasmando en cartografía. Podemos ver aquí con estos mapitas que son más bien escolares, cómo las distintas exploraciones de los litorales van a derivar en conexiones interamericanas, locales y por supuesto en la gestión de lo que después va a ser la ruta transpacífica. Y esto va a provocar que Nueva España quede en medio de las rutas oceánicas, porque está en medio del Atlántico y del Pacífico, pero también de las rutas interamericanas y locales que se van a ir implementando. La primera, bueno, hablemos entonces de las rutinizaciones. Ay, no le puse a aceptar, perdón. La primera, la rutinización, va a ser justamente de la que podemos hablar, de la más conocida o la más estudiada, va a ser la de los galeones de Manila, que ya sabemos que la presencia de enemigos, principalmente Francis Drake y Thomas Cavendish en el siglo XVI, van a hacer diversos ataques que van a provocar que se despueblen otros puertos, como va a ser el caso de Huatulco, para concentrar toda la defensa, el poblamiento y el comercio en un único puerto, que es la política de puerto único. Y esto lleva a que solo Acapulco sea el puerto oficial para comerciar o para llevar a cabo navegaciones de altura. Y esto entonces lleva a que se desarticulen otros puertos, la Navidad, que está más bien hacia la Nueva Galicia, hacia el norte de Acapulco, también va a ser desarticulado tiempo atrás porque se pensaba que Acapulco estaba más cerca de la Ciudad de México porque tiene una amplia y cómoda bahía, que se pensaba que iba a ser mejor,
como sede de las navegaciones transoceánicas, ¿no? Y en Acapulco, por tanto, se implementa también la administración con la presencia de un alcalde mayor que va a ser conocido como castellano desde el siglo XVII, cuando se construye una fortaleza para hacer frente a la presencia de enemigos holandeses. Y esto lleva entonces a que regularmente sobre todo desde 1640, ya encontramos que se ha establecido una mayor regularidad y seguridad a la ruta transoceánica, que como ya sabemos es el galeón de Manila, que usualmente aquí ya cambió también la ruta. Los galeones de Manila tienen su punto de origen en las Filipinas, van a viajar a la Nueva España y ese era el viaje más largo de la época porque podía extenderse hasta 6 meses, mientras que el regreso hacia Manila podía tardar 3 meses. Y ya desde el siglo XVII vamos a encontrar que las Marianas, específicamente la isla de Guam, se va a convertir en una escala de esas travesías. Pero era tan largo el viaje y tan problemática la ida hacia la Nueva España, que vamos a encontrar que desde el siglo XVI se exploraron también las regiones del septentrión novohispano, la parte exterior de la California, para ver si se podía encontrar un asentamiento que pudiera ser de utilidad y ser usado como escala por los galeones de Manila. Al final esos viajes se habían encargado a los mismos galeones que se acercaran a costa y la reconocieran, pero eran embarcaciones tan grandes, tan pesadas y tan lentas, y además llevaban tanto tiempo navegando que esto se hizo muy complicado. Y por eso en 1603 se ordena que se organice una expedición particular para reconocer el septentrión y ver si existe un puerto que pueda ser utilizado. Esa fue la expedición de Sebastián Vizcaíno. Aquí lo que estamos viendo entonces es que la parte de las exploraciones, por lo menos en estos litorales, se fue reduciendo y más bien vamos a ver cómo se establecieron rutas cada vez más regulares y esporádicamente una expedición como va a ser la de Vizcaíno. Que sí encontró San Diego y Monterrey, que bautiza él con esos nombres, pero al final se consideró que estaban tan lejos de Acapulco que iba a ser muy difícil protegerlos y que por tanto era mejor no ocuparlos para que los enemigos no tuvieran un asentamiento que saquear. Años después a Vizcaíno también le encargaron buscar dos islas que estaban en medio del Pacífico, Rica de Oro y Rica de Plata, que supuestamente habían sido avistadas antes y podían ser una zona de escala para los viajes transoceánicos, pero no las va a encontrar y su viaje se va a vincular con un posible uso de las costas de Japón en esta travesía, que ya sabemos que no fructifica porque Japón se fue cerrando hasta que en 1640 deja de tener contacto con los reinos ibéricos, ¿no? Pero estos mapas, por ejemplo, nos dejan ver el reconocimiento que hizo Vizcaíno. Del lado izquierdo vemos el puerto de San Diego, que es el que él bautiza, y del lado derecho el puerto de la Navidad, que es en la Nueva Galicia, donde va reconociendo y describiendo las características de la zona. Es decir, este viaje fue esporádico, fue único, de reconocimiento en el marco de navegaciones más regulares que ya eran las que iban dominando. Y esto es lo que lleva también a que se fueran estableciendo algunos pequeños asentamientos también que van a convivir con esa navegación transoceánica. Sobre todo lo vamos a ver en el caso del occidente y noroeste de la Nueva España, que habían sido reconocidos o se habían empezado a reconocer, ya dijimos, desde los viajes cortesianos. Y lo que vamos a encontrar es que lo que va a aflorar aquí, después del viaje de Vizcaíno, por cierto, se prohíbe que se hagan navegaciones desde Nueva España por fuera de la California. Los únicos barcos que pueden pasar por fuera van a ser los galeones de Manila. Por tanto, las navegaciones que se organicen desde el interior deben de ser locales. Y aquí van a dominar las perleras, que van a sacarse muchas perlas del seno californio, y paulatinamente embarcaciones que llevan abastos, que dicen que van a bucear por perlas, pero al final terminan haciendo intercambios. Pero es decir, aquí dominan las navegaciones locales, ¿no? Que a final de cuentas lo interesante es que son pequeñas, pero van a tener cierta regularidad y paulatinamente, sobre todo en el 18, cuando ya llegan los jesuitas a la California, van a adquirir mayor frecuencia, mayores dimensiones de las embarcaciones y van a ir incrementándose poco a poco. Y en un tercer punto de las relaciones regulares podemos hablar de los tratos interamericanos, que como dije antes, se establecieron igual o empezaron a buscarse la manera de establecerlos desde Hernán Cortés, y sin embargo va a ser hasta que los peruleros ya empiezan a hacer su presencia regular en Nueva España cuando van a adquirir cierta regularidad. Tanta regularidad que a las autoridades metropolitanas les preocupó porque alegaban de que la plata peruana
terminaba yéndose a China porque se iban justamente los peruleros a Acapulco a comprar géneros asiáticos, géneros castellanos que les salía más barato comprar en Nueva España que comprarlos por la ruta de Tierra de Fuego, es decir, Panamá-Portobelo, y esto entonces va a generar distintas quejas, sobre todo desde la península ibérica. Y paulatinamente esto llevó a que se fueran cerrando los permisos y las relaciones comerciales hasta que hacia la década de 1640 se prohíben las navegaciones intervirreinales. No se puede comerciar entre virreinatos, porque además Perú, que era el más protegido, porque era el que producía más plata, debía de dirigir su comercio hacia el mundo atlántico a través de los galeones de tierra firme. Esto, por supuesto, en lo que derivó es en contrabandos, porque a final de cuentas las relaciones entre virreinatos, que por cierto pasaron a dañar también a Guatemala, porque también a Nueva España y a Guatemala se les prohibió el comercio marítimo, a lo que va a llevar es a medio burlar a las autoridades y medio establecer rutas locales, ¿no? Y de hecho, aquí Guatemala juega un papel relevante, porque quedó en medio de los dos virreinatos, pero al final tenía más relación con Perú porque Perú le proveía, bueno, tenía más embarcaciones, tenía más navegaciones y además era productor de vino, y esto va a hacer que hacia la década de 1620 se permita, porque Guatemala no tenía vino para las misas, se permita que el vino peruano sea enviado a Guatemala a cambio de pertrechos marítimos. Y Nueva España tenía derecho a comerciar con Guatemala, pero por tierra, ¿no? No obstante, cuando necesitaba embarcaciones o necesitaba pertrechos marítimos para Acapulco, porque Acapulco no tenía astillero, se remitían desde Centroamérica. Esto es lo que explica entonces que en la región de Guatemala existían, sobre todo Realejos, Sonsonate, San Miguel, van a existir distintos astilleros. Aquí podemos ver en esta imagen el puerto de San Miguel. Y bueno, no sé si alcanzan a ver mi cursor, si no, déjenlo, pongo puntero láser. Aquí está. Vean aquí cómo está el barquito del astillero y aquí puse las imágenes cercanas, ¿no? Aquí hay un barquito, acá hay otro barquito, pero a final de cuentas, estas embarcaciones se construían ahí con fines locales y sobre todo varios pertrechos de esta zona, porque había buenas maderas y buenas fibras, se mandaban a Perú porque allá estaban pues astillero en Callao, astillero en Guayaquil, y en realidad lo que viene sucediendo es que existían distintas interacciones interamericanas, donde Guatemala va a ser un punto de encuentro también, y sobre todo van a ir fructificando los tráficos de géneros asiáticos de manera ilícita, pero también paulatinamente se van incrementando las remisiones de cacao guayaquileño a Nueva España, porque Nueva España era súper adicto al chocolatito y Perú no. Entonces las cargas de cacao van a terminar llegando más ilícitamente a la Nueva España, y digo ilícitamente porque en teoría Nueva España debía de proveerse de las cargas de Venezuela, mientras que Guayaquil debía de llevar sus cargas al Virreinato de Perú y a España. Pero obviamente había más demanda en Nueva España y esto entonces provoca que haya tratos ilícitos de este género, y esos tratos ilícitos son por vía marítima. Como los peruanos navegaban más y tenían, bueno, astillero, tenían, incluso llegaron a tener su casa de contratación, lo que vamos a encontrar es que también hicieron algunos mapas que retrataron desde la California hasta la Patagonia. Y esto en realidad lo que nos deja ver es que hay un conocimiento y hay una serie de navegaciones por estas regiones. Hasta que llegamos a la presencia enemiga, que voy entonces a la parte 3. Esta parte 3 entonces va a implicar volver a las exploraciones marítimas. ¿Qué era lo que estaba pasando? Desde el siglo XVI ya sabemos que en el Caribe fue dominando o hubo mayor presencia de piratas, corsarios, que paulatinamente luego de obtener botines, lo que van a empezar a hacer es asentarse en las Antillas y paulatinamente van incrementando su interés por incursionar no solo en el continente, sino también en el Pacífico. ¿Por qué en el Pacífico? Porque hay que recordar que además de ir incrementando sus rutas en el mundo atlántico, también las habían incrementado a lo largo del Océano Índico. Y esto va a provocar que, sobre todo desde fines del siglo XVII, intenten conectar esas redes mercantiles, y eso provoca que el Pacífico quede en medio de esas incursiones. Y sobre todo desde el Caribe, con personas aclimatadas ya bueno, a la humedad y al calor de la zona, van a empezar a organizar incursiones al Pacífico que incluso empiezan a intentar ocupar algunos asentamientos. Este mapa que ven aquí, por ejemplo, el de la derecha, es un mapa
inglés copiado de los españoles, donde podemos ver, bueno, nombres, regiones, costas y sobre todo el espacio oceánico, pero del lado izquierdo lo que podemos ver, del mismo autor, por cierto, pero en otro atlas, cómo también intentaron apropiarse de las regiones centroamericanas los ingleses y, por ejemplo, aquí en la región de Panamá llegaron, se abastecieron y pusieron su banderita de yo reclamo este nombre del rey de Inglaterra y por eso lo renombraron como King Charles Scarborough, que por supuesto no trascendió y abajo vamos a encontrar un English Gulf, también en la región de Panamá, que igual no trasciende, pero lo que nos está dejando ver es este empuje de esos enemigos ingleses que están avanzando y que van justificando su presencia al Pacífico porque crean discursos retóricos. Uno de los más importantes es, en el siglo XVI, Francis Drake avanzó por el Pacífico y tomó posesión de la Nueva Albión y hasta hacen sus mapitas, aquí vemos la Nueva Albión, diciendo que, bueno, este territorio es inglés y por tanto tienen derecho, ¿no? Y sin embargo, no va a ser hasta los viajes de James Cook en la segunda parte del 18 cuando ya se legitima la presencia de los ingleses en el Pacífico. Pero en ese contexto vamos a encontrar la presencia de otro enemigo. O extranjero al menos, que van a ser los rusos. Los rusos que fueron expandiendo su tráfico peletero por las costas de Kamchatka, bueno, de la Tartaria, de Kamchatka y posteriormente de Alaska. Y esta noticia va a llegar hacia la década de los 60 del siglo XVIII a las autoridades españolas e inmediatamente tienen que reaccionar, porque aquí lo que se está viendo es que ya los rusos entraron por el norte, pero en realidad por el sur han venido entrando los ingleses, los franceses intentaron también establecer una ruta comercial que fracasó, los holandeses también habían intentado establecer una ruta comercial y por tanto lo que podemos ver, sobre todo en la parte septentrional, es un Pacífico, no sé si alcanzan a ver aquí el mapa, que por cierto este mapa está en las noticias de la California de Miguel Venegas, que era un jesuita y que en realidad está copiando muchas informaciones, él no hizo el mapa, pero se acopian muchas informaciones anteriores y aquí vemos esto, los viajes ingleses, los viajes franceses, los viajes rusos y vean ustedes cómo está también la parte septentrional con ríos, con lagos, es decir, con distintas posibles entradas que van a provocar que si no se toma posesión sobre todo de la frontera septentrional, que ni siquiera se sabe hasta dónde llega, entonces los enemigos van a posicionarse en esa zona que se conoce poco y va a pasar lo que en el Caribe. Aquello que no estaba ocupado lo van a tomar los enemigos. Y esto provoca que en 1768 se cree un nuevo puerto que va a ser el Departamento Marítimo de San Blas, en las costas actuales de Nayarit. Y lo que vamos a encontrar es que este puerto no tiene funciones de comercio, sino solo militares, y va a ser la plataforma desde donde empieza a cambiar entonces otra vez de navegaciones regulares a navegaciones de exploración, porque se empieza a reconocer, bueno, primero a fundar los asentamientos de la Alta California, San Diego, Monterrey, posteriormente San Francisco, y luego desde ahí se empiezan a organizar expediciones hacia el septentrión, primero para ver hasta dónde estaban los rusos y luego para ver dónde estaban los ingleses, porque ya se sabía que se andaban queriendo posicionar por la zona, ¿no? Y todas estas exploraciones al final lo que van a provocar es que el Pacífico septentrional se vuelva en una nueva arena de conflicto, de enfrentamientos por rutas marítimas, por espacios con derechos reclamados para navegar y obviamente esto genera mayores competencias que fuerzan además porque el galeón de Manila, digamos que iba por el norte y pasaba por las costas de San Blas, a que San Blas se tenga que abrir primero como puerto de escala para los galeones, para hacer reparaciones y posteriormente como puerto comercial. Y luego desde el sur, bueno, todo esto coincide con aperturas comerciales, con diversificación de rutas comerciales de la segunda parte del siglo XVIII y hasta las navegaciones peruanas empezaron a reclamar que ellos no querían parar en Acapulco, sino que querían llegar directamente hasta San Blas, lo cual también empieza a funcionar. Y esto es lo que provoca mayor competitividad, digamos, en las rutas oceánicas. Y a la larga, esto deriva en el declive del galeón de Manila y sabemos que el último galeón que navegó y cruzó el Pacífico va a ser el Magallanes, por cierto, en 1815. Y bueno, parte de las exploraciones era recuperar el control y nombrar en nombre del rey todas estas regiones. Y por eso lo que vamos a encontrar es que la manera de apropiarse de esos lugares, ya que no se les podía ocupar porque no había las posibilidades, entonces al menos era cartografiarlos y bautizarlos. Y por eso vamos a encontrar que muchos nombres son o del santo
o de la autoridad o del navegante, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar un intento de expandir la frontera de Nueva España hacia esas regiones que al final en realidad va a quedar hasta la bahía de San Francisco. Y por último, las navegaciones hacia el sur. Como acabo de mencionar también, en el marco de reaperturas comerciales, no se puede, ante tanta competencia, no se puede mantener cerrado el comercio intervirreinal. Y además de todo, ya se creó el Virreinato de Nueva Granada desde 1739. Obviamente hay mayor diversificación de rutas comerciales en el Pacífico, digo, en el Atlántico desde 1765. Con una política que se conoce como del comercio libre, que diversificó a los puertos que podían hacer comercio de altura y que en realidad es consecuencia de los conflictos internacionales en los que España se vio envuelta en esa centuria, y esa política en realidad se extiende al Pacífico. Y esto lleva a que en 1774 se reabra el comercio intervirreinal y paulatinamente se vaya incrementando, y por eso los peruanos rápidamente pidieron alcanzar las costas también de lo que sería San Blas. Esto nos lleva entonces a un Pacífico diversificado, marítimamente competido por distintas potencias que buscaron conectar las redes del Índico con las del Atlántico y paulatinamente fueron llevando a nuevas ocupaciones, a nuevas conexiones, y aquí Nueva España tiene que hacer frente. Es la primera línea, digamos, desde donde se organizan, se reestructuran todos estos viajes. Si primero hubo exploraciones, luego rutas regulares, en el siglo XVIII hay nuevas exploraciones y nuevas rutas regulares también, ¿no? Es como ya la conjunción de todo. Por tanto, como comentario final de estas transformaciones, que además van a la par de las transformaciones del mundo novohispano, es que podemos ver en realidad que el Pacífico desde el siglo XVI fue una opción para los intereses novohispanos. Volcaron sus capitales, volcaron sus relaciones, sobre todo interamericanas, locales, y van a ir vinculados todos estos procesos también a los procesos de conquista, de ocupación, al establecimiento de redes mercantiles, y por eso vamos a ver que la influencia del Pacífico, sea interamericana o sea transoceánica, está muy presente en las prácticas, en las influencias culturales, en las tradiciones, en este caso sobre todo de la Nueva España. De hecho, hay muchas influencias que llegaron vía marítima, Pacífico, no necesariamente del mundo atlántico, ¿no? Y por supuesto, las redes transoceánicas, interamericanas y locales, no debemos de perder de vista que se desarrollan a la par de los virreinatos y por supuesto de los contextos no solo reales, sino también contextos internacionales, ¿no? Y de exploraciones a rutinas, vamos a ver que van a ir cambiando de acuerdo a esas presiones también y de acuerdo a los intereses, y volver también a los reconocimientos también fue consecuencia de la internacionalización que se va a dar del Pacífico, y en el que obviamente en este caso Nueva España va a quedar inmersa y también se va a seguir volcando a estas redes marítimas. En conclusión, en realidad el Pacífico le ha significado mucho a este territorio desde mucho tiempo atrás, y ahora, bueno, con esto yo termino, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Guadalupe. Una exposición interesantísima. Ahora tengo el placer de presentar al doctor Rodrigo Moreno Geria. Rodrigo Moreno Geria es profesor titular y director del Departamento de Historia y Ciencias Sociales e investigador del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Además, es miembro de número de la Academia Chilena de la Historia, del Instituto de Chile y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Obtuvo su doctorado en Historia de América por la Universidad de Sevilla el año 2006 y ha desarrollado docencia en los últimos 22 años, tanto en el como en el posgrado de la Facultad de Artes Liberales. Sus temas de investigación principales giran en torno de viajes y descubrimientos, con especial atención a la cartografía histórica moderna. También ha incursionado en temáticas de historia de los jesuitas en la América virreinal y de Chile en particular. Tiene numerosas publicaciones especializadas, entre las que se cuentan La misión y los jesuitas en la América Española, 1566-1767, Cambios y Permanencias, publicado en Sevilla en 2005, en coautoría con José Hernández Palomo. Misiones en Chile Austral, Los jesuitas en Chiloé, 1608-1768, publicado en Sevilla, 2007. Monumenta cartográfica chiloensia, del 2008. Monumenta cartográfica valdiviense,
Santiago de Chile 2010, ambos publicados en coautoría con Gabriel Guarda. El Mar del Sur en la Historia, en 2014, en coautoría con Rafael Sagredo. Hipólito Ruiz, A Botanist at the Ends of the Earth, del año 2017, entre huilliches, chonos y pollas, jesuitas y los sueños de reducción en el fin del mundo, publicado en Chile, en Lima en 2007. En 2017, perdón. El mapa de Chile y el plano de Santiago en la obra atribuida a Juan Ignacio Molina de 1776, Los manuscritos perdidos, publicado en Santiago de Chile 2018, y un derrotero del Mar del Sur, el Pacífico americano a fines del siglo XVIII, en coautoría con Jorge Ortiz Sotelo. Además, ha impartido clases durante casi 2 décadas en los programas de MBA de alta dirección de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde ha desarrollado temas de innovación, emprendimiento, liderazgo y trabajo en equipo, tomados desde la historia y con aplicación en el mundo de la empresa y los negocios. Sobre esta materia ha realizado docencia en el Perú, en España y en los Estados Unidos. En el Perú ha publicado, además de la obra que mencioné anteriormente, Cristóbal Colón, el emprendedor, una historia clave de negocios en 2016, Magallanes y Elcano, la empresa de la primera circunnavegación del mundo en 2017, y Américo Vespucho, la capacidad de identificar oportunidades en 2018. El humanismo, las huellas de la innovación en 2020. Desde 2018 es profesor invitado en el programa de Máster en Gobierno y Cultura de las organizaciones del Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra en Pamplona. Dejo con ustedes al doctor Moreno. Muchísimas gracias por la posibilidad de estar acá. Gracias, Martina, Gisela, por la invitación. También gracias, Guadalupe, por tener este honor de compartir contigo esta presentación. Así que muy contento y honrado además de participar en esta última sesión de este exitoso ciclo, seminario. Em, el tema que yo voy a abordar ahora es precisamente el ámbito sur, ¿no? Ese mismo Pacífico que compartimos con el mundo novohispano, ¿no? Voy a verlo desde la perspectiva del Virreinato del Perú y fundamentalmente me voy a centrar en el Pacífico Meridional. Después, cuando llegue el momento, vamos a conversar con Guadalupe porque hay mucha consonancia, ¿no? Y relaciones, vínculos, ¿no? Que en la práctica son temáticas comunes o afines a ambos virreinatos. Aunque hay particularidades que están marcadas precisamente por este contexto geográfico que es el que ya se señala desde el propio título de las dos presentaciones. En primer lugar, algunas ideas centrales que quiero detenerme acá como objetivos, ¿no?, de esta presentación. Señalar que el Océano Pacífico Meridional y las conexiones interoceánicas desde la perspectiva oriental del Perú son claves, ¿no? Y fundamentalmente porque por una parte en el norte del Perú, del Virreinato, estaba esa conexión del Istmo de Panamá, vital, ¿no?, para el transporte de las riquezas desde el Virreinato hacia el mundo del Caribe y posteriormente hacia la península, hace que estas conexiones interoceánicas tengan un gran sentido y lo van a tener durante mucho tiempo, ¿no? Hasta prácticamente 2 siglos. Y también son conexiones interoceánicas por el sur, ¿no? Porque están los dos vasos interoceánicos, de los cuales voy a hablar ahora, que formaban parte jurisdiccional precisamente del Virreinato, como lo fue el Estrecho de Magallanes allá en 1520, y posteriormente ese otro paso del cual se habla habitualmente menos, pero muy, muy importante, como fue el Cabo de Hornos, descubierto en 1616, o sea, un siglo después. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a abordar precisamente esa conexión con los pasos interoceánicos, donde en un comienzo Panamá va a ser determinante y posteriormente la conexión magallánica y Hornos va a tener gran influencia, particularmente esto último en segunda mitad del siglo XVII y principalmente el siglo XVIII. Segundo tema que vamos a abordar también es el Virreinato del Perú y el mar como espacio de interconexión interna, ¿no? Conexiones internas, como por ejemplo, este virreinato
en un momento dado, era Sudamérica hispana. El Virreinato del Perú eh, gobernó y se gobernó desde Lima todo Sudamérica, a excepción de Brasil, ¿no? O sea, a excepción de ese enorme dominio portugués. Y por tanto, hablar del Virreinato del Perú significaba también hablar del Río de la Plata, hablar de la costa atlántica, hablar de la costa, digamos, de la antigua, la que va a ser posteriormente Nueva Granada, en fin, un espacio que requería una conexión y esa conexión podía ser evidentemente terrestre y se esforzó mucho para así hacerlo, pero el mar o sea, tuvo un factor determinante y por lo tanto podríamos decir que fue un virreinato con amplia conciencia marítima, porque de esa conciencia marítima dependía precisamente la, diríamos, la conquista y la administración y la defensa de muchos de los territorios que abarcaban su jurisdicción. Después vamos a ver otro aspecto al pasar, que es el Pacífico como amenaza y oportunidad. ¿En qué sentido? Que el Pacífico efectivamente representaba, como lo dije anteriormente, ese espacio de interconexión y ese espacio de conexión interoceánica también era el espacio donde, como bien decía Guadalupe, llegaban los enemigos de la monarquía hispánica, del imperio español. Y por lo tanto, el Pacífico fue un espacio de preocupación, pero también de oportunidad, porque precisamente esa oportunidad, que también lo señalaba muy bien Guadalupe, hacía que pudiese haber conexiones en este caso, con el mundo no hispano, particularmente el comercio, es decir, la propia conexión con el mundo europeo, particularmente con la península, y también ese mundo asiático que estaba precisamente más allá del horizonte. Y por eso el último punto sobre la exploración de un océano que conectaba con otros mundos. Ahora, esa conexión con otros mundos, en un principio con mucha ilusión se pensó que se podía hacer desde el Pacífico Meridional. Así lo pensaron los primeros, ¿no? Desde Magallanes y Jofre Loaiza también. Pero posteriormente esa idea fue decayendo y se tomó conciencia que finalmente la conexión con el mundo asiático debía hacerse en forma mucho más habitual, de mucho más habitual, con esa rutinización, como también menciona Guadalupe, desde el norte, y por lo tanto, de allí la importancia del galeón de Manila. Sin embargo, a finales del siglo, del siglo XVIII o segunda mitad del siglo XVIII, vamos a observar que de nuevamente el Pacífico visto desde el Perú, visto desde Lima, visto desde el Callao, va a tener esa oportunidad de mirar hacia más allá del horizonte en el Atlántico, en el Pacífico profundo, digo, y va a mirar con perspectivas estratégicas, precisamente los archipiélagos, las islas, ¿ah? Que es un tema que me voy a detener al final. Dicho esto, entonces comienzo entonces con esta imagen que es este Pacífico, ¿no? Este Pacífico que también se fue construyendo, es un imaginario que se tuvo que construir desde un comienzo, ¿no? Esta es una imagen famosa, ¿no? De Ortelius que justamente nos muestra un nuevo mar con un mapa con una nueva perspectiva, donde el Pacífico está en el centro del mapa. Habitualmente, si ustedes se fijan, los que estamos acostumbrados a ver mapas mundi, siempre el Atlántico está en el centro, está en el centro del mapa, ¿no? Es como decir el Atlántico y posteriormente en los laterales está el Pacífico y el Índico. El Atlántico es el epicentro. Esa visión atlántica, claro, influida precisamente por la ciencia y la cartografía europea, nos marca. Sin embargo, ya desde muy temprano, en el siglo XVI, algunos cartógrafos se atrevieron a tratar de mirar este mundo desde otra perspectiva, desde que aquí hay un océano del cual ni siquiera se visualizaba aún el tamaño, ¿no? El verdadero tamaño de este océano, pero que juega un papel tan determinante en esa época y lo juega aún más hoy, porque no olvidemos que el Pacífico hoy día es el océano de las grandes potencias del mundo, es decir, es el océano donde están los principales actores actualmente, ¿no? Que se disputan la hegemonía mundial. El Pacífico, digamos por deformación profesional, es que les muestro algunos mapas, el Pacífico, lo curioso del Pacífico, y a propósito de lo que señalaba Guadalupe, si bien fue hallado, digo hallazgo porque el descubrimiento es un concepto
diríamos, bastante complejo de explicar cuando descubres algo que ya está descubierto, que ya, lo cual habita gente. Pero si definiéramos el hallazgo europeo del Pacífico, lo curioso es que fue hallado el Pacífico antes de ser hallado, en el sentido de que los mapas nos mostraban el Pacífico antes de su existencia. Si piensan, por ejemplo, que en 1507 Martin Balsemüller Martín Balsemiller hizo su primer mapa en donde precisamente bautiza el Nuevo Mundo como América. En ese mismo año apareció un globo terráqueo, de que ustedes están viendo en pantalla, que hoy día se conserva en la biblioteca de la Universidad de Múnich, en Alemania, y en ese mapa, que también se atribuye a Balsemüller, ¿no? Es una atribución. Si ustedes observan a la derecha del mapa, ven América y ven entonces un océano occidental, ¿no? Un océano occidental que se presumía que podía existir al otro lado de este nuevo mundo que estaba recién en proceso de hallazgo, ¿no? En proceso de tratar de reconocerlo, ¿no? En términos al menos de su costa este. Y entonces uno debía deducir que aquí había un océano. Y este mapa está datado en 1507 y Vasco Núñez de Balboa estuvo en Panamá el 13. A propósito de lo de Panamá el 13, justamente el nombre, como bien se explicaba, de Mar del Sur tiene una explicación bastante geográfica, porque Panamá mira el océano hacia el sur, no lo ve no lo puede mirar de otra forma. Y por tanto el nombre que le dio Vasco de Núñez de Balboa, si es que tenía una brújula en la mano, es que precisamente el océano que estaba mirando estaba al sur de él. Y por eso creyó que ese era el nombre propicio, ¿no? para entregarle. Em, Precisamente, si ustedes ven este mapa, que bueno, es una copia moderna que se conserva en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional de Chile, de un portulano del año 1516, es decir, 3 años después del hallazgo de, de Vasco Núñez de Balboa, perdón, y, y precisamente nos muestra esa explicación del mar, el mar visto de los castellanos, como se señala, y por lo tanto es ahí cuando ingresa la historia del Pacífico. Y este punto es importante porque para la historia del virreinato, Panamá es relevante. Panamá es relevante porque de ahí vino la empresa de conquistas que finalmente conquista el virreinato. O sea, la historia del virreinato comienza en Panamá, ¿no? Comienza, ahí se articula, y precisamente desde la articulación hacia el sur va a haber esa conexión durante siglos, ¿no? Siglos que después Panamá, cuando llegue la creación del virreinato de Nueva Granada, va a ser incorporado a dicho territorio. Y bueno, la historia de Panamá moderna es la explicación de situaciones de otra índole, particularmente en el siglo XX. Ahora bien, dicho esto, entonces tenemos este Pacífico y tenemos ahora tenemos que definirlo, ¿no? En términos de, bueno, cómo se fue construyendo este espacio. Hacia el año 24, bueno, el año 22 termina la expedición de Magallanes, bueno, el Cano termina, pues regresa de este viaje donde finalmente Magallanes había muerto en Filipinas. Y al poco tiempo de regresar aparece la primera cartografía donde el Pacífico ya se manifiesta con este nuevo nombre que le dio precisamente Magallanes. Magallanes le cambia el nombre a ese mar del sur y le pone Pacífico, erróneamente, porque el Pacífico en esa zona no tiene nada de Pacífico, eh, pero estaba calmado el día que lo vio, estaba en día de calma. Y Pigafetta, el famoso cronista, hace un bosquejo, ¿no? Podríamos decir, un mapa, donde ustedes observan el Pacífico en zona, el mapa clásico invertido de aquellos años, en donde arriba, en la parte superior, está el sur y abajo está el norte, y donde ustedes ven el estrecho de Magallanes, que nos muestra entonces una costa de un virreinato que aún no existía, ¿no? El 25, fíjense, todavía no llegaba la expedición de los conquistadores hacia el Perú, pero ya el Pacífico tenía un corredor interoceánico hallado, ¿no? Si ustedes observan este segundo mapa, que es una muestra bueno, es un mapa mundi, ¿no? Realizado por Sancho Gutiérrez el año 51, que se conserva en Viena, en la Biblioteca Nacional de Viena, pero ustedes muestran aquí cómo el Pacífico comienza también a delinearse, ¿no? Particularmente en la costa americana, y por lo tanto el estrecho de Magallanes que ustedes ven allá abajo, nos da una señal concreta de cómo comienza a perfilarse y también a descubrirse ese entorno
oceánico. Bueno, como ya lo saben, lo sabemos todos, ¿no? Finalmente la conquista del Perú se consolida, ya se funda la ciudad de Lima en 1535, al poco tiempo nace el puerto del Callao, del cual voy a hablar un poco más tarde. Y bueno, ese Pacífico se sigue descubriendo desde otra dimensión, cuando, lo que les señalé recién, en 1616, al paso interoceánico del Atlántico al Pacífico por Magallanes, se le incorpora el hallazgo del Cabo de Hornos, ¿no? Descubierto por Schouten y Lemaire en el año 1616, neerlandeses que provenían de una empresa de Isaac Lemer, el padre de Jacob Lemer, que provenían del puerto de Horn, de ahí viene el nombre de Hornos, puerto. Cabo de Horno no tiene nada que, la traducción no tiene nada que ver con el cabo en términos de Castella, es una mala castellanización porque el puerto se llama Horn con doble O y ahí se puso el nombre finalmente del paso interoceánico. Y esto marca la historia del Pacífico frente a la historia virreinal. ¿Por qué? Porque resulta que eh, hallados los dos pasos, el mundo marítimo comenzó a constatar que era mucho mejor, más óptimo para la navegación y para la conexión precisamente con ese mundo virreinal, el virreinal con el mundo atlántico, particularmente con la península, precisamente este último paso, el Cabo de Hornos. Y de hecho, gran parte de la conexión marítima que existió desde la península ibérica, particularmente desde Sevilla, posteriormente Cádiz, como puerto usual, eh, realmente la conexión se realizó con mucho más periodicidad por el Cabo de Hornos y no por el estrecho. Y eso es curioso porque el estrecho de Magallanes, que era tan famoso, tan reconocido, tan destacado como el gran paso interoceánico, la verdad es que casi entra en desuso por el mundo hispánico. Solamente dos expediciones después de Magallanes, las dos fracasadas, una de ellas la mencionó Guadalupe, posteriormente eh, unos intentos de fundación de ciudades del estrecho que fracasaron, venidos desde el Perú, precisamente desde el virreinato, hacen que en realidad este mundo meridional, en un momento dado, se resigne a pensar de que la conexión marítima del virreinato, dado la inseguridad que provocaba el estrecho de Magallanes, debía ser fundamentalmente por Panamá y por el Istmo y las conexiones comerciales que ya se mencionaron anteriormente. Sin embargo, el hallazgo del Cabo de Horno, con el tiempo, no solamente permitió el paso de los enemigos de España con más frecuencia, sino también la propia España, los marinos españoles comienzan a utilizarlo con más frecuencia de lo que se imagina. Y entonces, por eso quería mencionar cuatro aspectos, ¿no? que me interesan mucho. El primero, el Pacífico posibilitó las travesías hispánicas, sí, pero en menor medida de lo que uno se imagina. De hecho, cuando Guadalupe menciona esa gran movilidad por el mundo Atlántico, Pacífico septentrional, y particularmente con el hallazgo del tornaviaje, particularmente en la segunda mitad del siglo XVI, había mucho más actividad interoceánica por lo menos, digamos, de navegación de altura, mejor dicho, eso quiero decir, en las travesías hispánicas de las que encontramos en el mundo hispánico meridional del Virreinato. Sin embargo, había una razón. Y la razón es que con el hallazgo del Estrecho de Magallanes primero y el hallazgo del Cabo de Horno y el propio Istmo de Panamá a partir de la segunda mitad del siglo XVII se transformaron en el atractivo paso de los enemigos del Imperio Español. Y entonces la incursión de foráneos que menciono acá es un riesgo enorme que tuvo el Virreinato del Perú, que era el más rico, al menos en su costa pacífica, ¿no? Particularmente con la mina de Potosí en el Alto Perú, hace que las travesías interoceánicas de enemigos por el sur se hizo muy frecuente. Fíjense, así no les voy a dar una cronología, pero desde Drake y Cavendish mencionados, posteriormente los neerlandeses como Van Noort, los hermanos Cordes, la expedición de Lermit, que estuvo a punto de tomar el Callao, o cerca de tomar el Callao. Es decir, son expediciones, Van Spielbergen que atacó Arica y también intentó saquear puertos de lo que era el dominio virreinal, son pruebas de que en realidad
era un problema gravísimo el que se tenía y por lo tanto la prioridad fundamental fue fortificar muchas de las ciudades en la costa del Pacífico. Y por eso el virreinato tuvo invirtió muchos recursos y muchos esfuerzos en generar verdaderos puertos que fuesen fortalezas, ¿no? Fortalezas que posibilitaran la resistencia frente a los enemigos, porque la pérdida de algunos de estos puertos podía tener condiciones, digamos, consecuencias desastrosas, particularmente el Callao, que era el puerto principal del Pacífico, en el puerto donde incluso se estableció una armada, una flota, la Armada del Mar del Sur, se estableció separando una tradición marítima de una marina unida, como va a ser la Real Armada, que después se va a reunificar en el siglo XVIII, pero en el Perú en 1578 se formó una armada propia, una flotilla, precisamente para defender las costas y los puertos se fortificaron. Y por eso el Callao no solamente era el puerto más importante del Pacífico, sino además era el puerto que tenía digamos, capacidad de resistencia muy importante y además probada, porque efectivamente fue atacado se intentó atacar en varias oportunidades. Pero había otros puertos también que eran estratégicos, como el mismo puerto de Panamá. Panamá era un puerto que pertenecía digamos, a la órbita del mundo del virreinato peruano, precisamente porque ahí estaba la conexión. De hecho, la Armada del Mar del Sur se creó para proteger a las flotas que desde Arica y el Callao, Arica primero, el Callao posteriormente, zarpaban hacia el norte precisamente para dejar la carga en el Istmo, transportarla a Portobelo y después posteriormente hacia los otros puntos antes de llegar por la vía flota de galeones. Por lo tanto, Panamá era un lugar muy estratégico y por eso había una alta conexión. Y por eso Guadalupe señala muy bien que desde Panamá, obviamente, el comercio peruano iba hacia el norte, ¿no? Y por eso las incursiones que ustedes ya fueron mencionados. Guayaquil es otro puerto estratégico, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tal como se mencionó también acá, en la otra presentación, el Pacífico necesitaba astilleros y el mejor astillero del Pacífico estaba en el Ecuador, en Guayaquil, el puerto de Guayaquil. Y por eso Guayaquil fue el gran proveedor de madera y el propio Guayaquil se transformó en los grandes astilleros que fueron muy útiles incluso hasta el siglo XVIII. O sea, grandes naves de la historia del Pacífico peruano fueron construidas precisamente en estos astilleros. Había otras opciones que estaban en Chile precisamente, una en la región de Valdivia y en Chiloé fundamentalmente por la abundancia de madera, ¿no? Y de buena calidad de madera. Pero el gran espacio de construcción naval ya de grandes naves en el caso del Pacífico, así como lo vemos La Habana en el Atlántico, en Cuba, era precisamente el puerto de Guayaquil. Por ejemplo, el gran puerto de Buenaventura, hoy día el gran puerto del Pacífico colombiano, actual Colombia, ¿no? No era tan relevante como lo era entonces en esta escala Guayaquil. Y había otro puerto que también era relevante, que era el puerto de Paita. Paita era muy, muy relevante en la historia del virreinato. ¿Y por qué? Porque resulta que el camino, la navegación desde Panamá, bajando, podríamos decir, bajando, subiendo en grados, ¿no? Bajando, descendiendo hacia el sur, las naves, antes de continuar viaje al Callao, paraban en Paita. Y en Paita habitualmente dejaban a los pasajeros al transporte de personas. ¿Y por qué? Porque el viaje de Paita al Callao era tan lento después del zarpe, por corrientes contrarias, que era mucho más atendible descender en Paita y seguir por tierra hacia Lima. Entonces Paita fue el gran puerto de la escala habitual, ¿no? Por eso en la historia peruana muchas veces los grandes figuras desembarcan en Paita y llegan por Lima siempre llegaban desde el sur, perdón, desde el norte, llegaban a Lima a través de esta vía. Otro puerto muy relevante, Arica. Arica era el puerto de la plata de Potosí. La plata de la actual Bolivia en Potosí, la gran mina, el Cerro Rico de Potosí, que era la gran producción, digamos, del virreinato, tenía que salir por alguna parte. Y Arica era el puerto natural de La Plata. De hecho, ahí estaban las cajas reales en Arica y también fue fortificado. Si ustedes observan, esto es un derrotero náutico como los que mostró Guadalupe y fíjense que ahí también hay una indicación de que es un puerto que estaba fortificado. ¿Y por qué estaba fortificado? Porque fue atacado varias veces por corsarios y piratas, porque precisamente capturar una nave en Arica era hacer el negocio del siglo, no sé del siglo como capturar el galeón de Manila, pero sí era importante en términos de lo que podría significar. Por eso Arica fue un puerto muy, muy estratégico en la economía del virreinato del Perú
y particularmente en esta vida del Pacífico. Valparaíso en el sur era un puerto menos importante, pero sí estratégico porque era el puerto de Santiago, que era una gobernación, capitanía general, y que reportaba directamente a Lima. Y no había otra forma de conectarse sino por mar. Chile, ustedes saben que en el norte de Chile, particularmente en la región de Atacama, hay un desierto que separaba a la región con lo que hoy es Antofagasta y más aún con Tarapacá, la región más rica. Y por lo tanto, la imposibilidad del camino del desierto, que la experimentaron los conquistadores en la primera etapa, hizo que el mar fuese la gran conexión. Y por tanto, Valparaíso era un puerto estratégico. ¿Por qué? Fíjense, esto es un derrotero del 1684 y ahí indica que hay bodegas. Valparaíso era el puerto de bodegas. Ahí había mucho bodegaje de algunos productos que se fabricaban en Chile, entre ellos jarcias para las naves, se fabricaban en Chile y se enviaban a los mercados del Callao. Valparaíso estaba muy conectado con el puerto del Callao. Otro puerto importante en el del Virreinato era Concepción, en el sur de Chile. Y el puerto de Concepción, ¿por qué era importante? Porque ahí estaba el ejército de la frontera, ahí estaba la guerra de Arauco. La plaza militar más importante de Chile no era Santiago ni Valparaíso, era Concepción. Y ahí estaba el puerto que está allí. Y digo estaba el puerto porque hoy no está ahí. Y la pregunta que va a pasar, lo vamos a mencionar más adelante. Valdivia, otro punto estratégico, fortificado por incursión de holandeses, neerlandeses. Chiloé, otro espacio también determinante en el virreinato. ¿Por qué? Porque el archipiélago de Chiloé, que está casi a 2.000 kilómetros de distancia del estrecho de Magallanes, era un espacio igual determinante porque, porque era el archipiélago habitado por comunidades, pueblos originarios, en este caso huilliches, y por lo tanto era un lugar cultivable. Y como era cultivable, era peligroso precisamente porque podía ser una isla para posibles abastecimientos contra el virreinato, lo mismo que el puerto de Valdivia que les mencioné, que era un puerto fluvial. Estos dos espacios fueron muy apetecidos por los corsarios y piratas, y por tanto la corona española tuvo que gastar mucho dinero para estar constantemente fortificándolo y cuidándolo. Como les decía, además, eran ideal para reparación de naves porque tenían mucha madera y por tanto los hacían muy atractivos para España, pero muy peligrosos al mismo tiempo. Por eso, el otro punto que quería destacar, las islas y el archipiélago. Paso rápido para alcanzar en el tiempo. Fíjense que en el caso de las islas, el año 1574 se descubrieron unas islas, un archipiélago de tres islas en realidad, tres islas muy pequeñas que están frente, no frente, pero están a unos 700 kilómetros casi frente a Valparaíso, ¿no? En el mar abierto. Y son las islas de Juan Fernández. Y estas islas fueron vitales en su hallazgo primero, en términos positivos, y también fueron vitales en términos negativos para el virreinato. ¿Por qué? Vitales porque descubrieron, Juan Fernández, un piloto, descubrió que se podía navegar desde Callao a Valparaíso ahorrando aproximadamente 2 meses de navegación. Ustedes dirán, pero ¿cómo si no es tan lejos? Sí, pero es que entre Callao y Valparaíso, viajando hacia el sur, vas contracorriente, contra el viento. Y entonces, qué es lo que hizo Juan Fernández? Experimentó un viaje en mar abierto para penetrar desde el Pacífico hacia Valparaíso y en el camino descubrieron las islas Juan Fernández. Entonces Juan Fernández era el camino para llegar a Valparaíso, era el camino del Callao a Valparaíso. De retorno se podía navegar por la costa, por lo tanto no era problema porque vas a favor del viento. Pero el viaje es como decir, este fue el hallazgo, este es el tornaviaje que se descubrió vital para el comercio entre Perú y Chile, ¿no? Era el de la, gober- el de Chile como el gran proveedor de trigo, por ejemplo, y otros productos al corazón, trigo, madera, entre otros productos, al virreinato. Y después comenzaron Juan Fernández, se descubrió las Galápagos también, en este mismo siglo XVI, poco antes de Juan Fernández, que también son unas islas que al menos tienen una posición estratégica, aunque estaban deshabitadas. Juan Fernández también estaba deshabitada. Pero no les dije algo, se me olvidó decirles algo. ¿Por qué fueron peligrosos para España? O sea, fueron una buena noticia y una mala noticia. Bueno, porque también fue la isla habitual de los corsarios y piratas. Es decir, como Juan Fernández estaba deshabitada, especialmente la isla que está en la parte superior, esta isla comenzó a ser visitada regularmente por casi todas las incursiones inglesas, neerlandesas e inglesas. ¿Y por qué? Esta isla tenía agua dulce y tenía comida, y por tanto, y deshabitada, el lugar ideal. Y tenía un gran fondeadero, que es actualmente la bahía de Cumberland, que todavía existe, que ahora está habitado, por supuesto. Y este archipiélago tiene tres islas. La isla Juan Fernández, que está arriba, que hoy se llama Robinson Crusoe,
la isla de afuera, que hoy se llama Alejandro Selkirk, que es el famoso, el que dio origen a la historia de Robinson Crusoe, ¿no? Y la isla Santa Ana, que es un islote pequeño. Son tres islas, el archipiélago Juan Fernández. Desde el virreinato, después, en una segunda etapa, como la que mencionó Guadalupe, precisamente en el siglo XVIII, fue mirar el Pacífico para ver nuevas oportunidades en los archipiélagos, desde una mirada estratégica. Y fue ahí como los españoles, en una expedición de Felipe González Aedo, desde el Callao, zarpan y descubren por segunda vez, ya estaba descubierta, la isla de Pascua, Rapa Nui, 1770, una expedición que fue descubierta en 1770-71. La isla había sido hallada, descubierta inicialmente por Roggeveen, un neerlandés, en 1722, pero había pasado en dirección hacia el mundo asiático, hacia la isla de la especería. La isla fue cartografiada, como ustedes ven, en forma bastante acuiciosa, pensando, y se tomó posesión de ella, pensando en que estas islas eran proyección virreinal hacia el Pacífico. Buscaron otras islas que se llaman las islas de Davis, que es una isla imaginaria que no encontraron. De hecho, la expedición de Felipe González era para buscar la isla de Davis, que la habían avistado anteriormente enemigos de España. Sin embargo, nunca la encontraron. Y de paso encontraron la isla de Pascua. Se llama Pascua hoy día porque el nombre neerlandés perduró y no pudieron reemplazarlo los españoles como lo intentaron. Le pusieron Isla de San Carlos por Carlos III, pero el nombre final quedó como Pascua. ¿Por qué Pascua? Porque Roggeveen, el neerlandés, la había descubierto el día de Pascua del año 1722, el día de la Pascua de Resurrección. Calvinista, pero igual celebraba la Pascua, ¿no? Entonces, y tenemos otro caso que es el de Domingo Bonechea, ¿no? En otra expedición, también desde el Callao, que es una política, como mencionaba Guadalupe, una política virreinal, concuerdo con las políticas virreinales del siglo XVIII. El virrey Amat i Junyent, un catalán, ¿no? Manuel Amat i Junyent, fue el que promovió precisamente estas incursiones de buscar estos archipiélagos y tomar posesión de ellos. ¿Qué archipiélago que está viendo usted? Tahití. Pero si Tahití hoy es francés. Sí, pero España tomó posesión inicialmente, pero lamentablemente para los intereses españoles y para los intereses latinoamericanos posteriores, esta isla finalmente quedó en el espacio oceánico de Oceanía y por tanto terminaron las potencias extranjeras dominando estos espacios. Pero España tomó posesión y los tomó desde el Callao. Por tanto, el Callao no, desde el virreinato no existe esas Filipinas, esa conexión con Filipinas como lo vimos con el Pacífico septentrional. Pero en el Pacífico meridional se estaba mirando Oceanía como ese espacio de penetración. ¿Ah? Y por lo tanto, y otro espacio de penetración era Australia, y eso están los informes de la expedición de Malaspina. Ya acercándome al final, quería agregarles otros aspectos, ¿no? que en el Pacífico del Virreinato del Perú son determinantes. El mar es también, manifiesta riesgos costeros y los vivieron de forma terrible. 1746, que no fue el único, pero fue el más terrorífico, el maremoto, tsunami, ¿no? De El Callao, de Lima al Callao, y el Callao fue destruido completamente. De hecho, la fortificación del Callao, el actual Real Felipe, el gran fuerte del Callao, fue reconstruido después de este episodio del 46. Y eso no fue lo único. El año 51, pocos años más tarde, se destruyó completamente la ciudad de Concepción, que era el puerto militar de Chile, que estaba que les mostré en el sur. Otro tsunami destruyó la ciudad y la ciudad, como era ciudad y puerto, se destruyó completamente a tal punto que la ciudad tuvieron que trasladarla. O sea, si ustedes ven en el mapa hoy día, Concepción de Chile, que es una ciudad importante, la segunda ciudad más poblada de Chile, pero no está en el mismo sitio de Concepción que ustedes ven en los mapas coloniales. Concepción la trasladaron tierra adentro junto al río Biobío, justamente para alejarla del océano por los temores de futuros tsunamis. En reemplazo de Concepción aparece un puerto que ustedes lo conocen de nombre, probablemente Talcahuano, menos conocido, menos famoso, pero Talcahuano, un puerto pequeño que está junto a Concepción. Ese puerto, también afectado por el tsunami, lo reemplazó. Ojo, el 2010 otro tsunami destruyó Talcahuano, es decir, es una zona de recurrentes complicaciones. Y entonces, para ir cerrando, observamos en el siglo XVIII una consolidación, o sea, perdón, en la historia del Pacífico virreinal peruano, también encontramos entonces una historia de la consolidación institucional. Se creó la Armada del Mar del Sur, que les dije recién, en 1568, y que duró hasta 1746. ¿Por qué el 46? El tsunami. El tsunami del Callao destruyó la marina española del Mar del Sur en ese espacio.
Segundo, se crea la Real Armada Española, toma en realidad control unifica el concepto de armada, precisamente a partir del año 46, por lo tanto, y el apostadero naval del Callao toma fuerza a partir de ese periodo. Después se crea, por ejemplo, la Academia Real Náutica de Lima en 1794. Se crea el Departamento Marítimo del Callao en el 99, como se creó el de San Blas, ¿cierto? Pocos años después. Se creó también la Real Aduana, que es lo que se le da a Guadalupe como una especie de casa de contratación, ¿no? Que controla el comercio prácticamente desde Veragua hasta el Cabo de Horno. Es decir, en Lima se concentró prácticamente toda la administración del Pacífico desde Panamá hasta el Cabo de Horno. Y también aparecieron los desafíos como el monopolio comercial, que era el gran problema. Y para ello, entre otras cosas, el reglamento y aranceles reales, el libre comercio del año 78, algo ayudó precisamente para conectar a Lima con navíos de registro directamente con España a través del Cabo de Horno, fundamentalmente. Y por último, el conocimiento científico. Hay infinidad de expediciones, no voy a detenerme en ellas, de hecho Guadalupe mencionó varias, pero sí les quiero decir desde mi perspectiva cartográfica, el Pacífico comenzó a ser reconocido en un términos reales. Los levantamientos cartográficos de la costa del Pacífico desde Panamá y de Panamá Guadalupe lo vio hacia el norte, realmente hubo un trabajo excepcional que se atacaron varios puntos. Por ejemplo, en 1786, antes de la expedición Malaspina, se hizo un levantamiento cartográfico del Estrecho de Magallanes científico. Después otro el 89 para terminarlo. Y el 90 llegó Malaspina, que hizo todo el levantamiento de la costa de Chile-Perú hasta el norte. Y la verdad es que transformaron al Pacífico diríamos, en un punto vital para lo que era la subsistencia de este dominio hispánico. Ahora, eso les duró poco. ¿Por qué? Porque faltaba pocos años para el proceso de guerra de independencia, que comenzó ustedes bien saben, desde la invasión napoleónica el 8, y posteriormente los procesos de autonomía, principio de autonomía en Argentina y en Chile en 1810, también en Ecuador, y en Perú más lento porque era la sede virreinal, pero como reflexión final, el Pacífico también fue clave para el proceso de independencia que terminó por el fin del finato del Perú. ¿Y por qué? Porque hubo que armar una flota, la famosa, la, la, como diríamos, la Escuadra Libertadora del Perú, así se llama ese gran proyecto de San Martín, O'Higgins y Cochrane, ¿no? Que la lideraba desde el punto de vista marítimo, estaba consciente de que dominando el Pacífico Meridional se aseguraba la independencia de todos los territorios, incluido el argentino, porque el Pacífico era clave, o sea, porque dominando el Pacífico podías capturar el epicentro de dicho Pacífico, que era el Callao y por razones obvias, Lima. Así que eso quería comentar. Muchísimas gracias, Rodrigo. Fascinantes presentaciones las dos y muy coordinadas. Es decir, creo que se dividieron muy bien el tema y la geografía. Entonces, creo que a mí me quedaron claras muchas cosas que no tenía tan claras, la verdad. Se los agradezco muchísimo y no sé si ustedes quieren conversar algo sobre las diferentes, las dos presentaciones. Guadalupe. No, estoy pensando, es que en realidad nos pusimos de acuerdo antes para Se nota, dividirnos así como, ajá, se nota, se nota. entonces, Es que entonces como que debemos, ya lo sí. habíamos platicado antes, más bien. Bueno, es que hay que reconocer una cosa que, primero agradecer como le dije al comienzo de la invitación, pero además con Guadalupe trabajamos juntos, tenemos proyectos comunes, o sea, realmente hacemos un trabajo muy, diríamos, acuicioso y es un agrado y nos complementamos bastante bien y por eso cuando nos invitaron los dos, así como, wow, o sea, como podemos seguir trabajando juntos y por eso antes de la presentación habíamos tenido nuestras reuniones pero ni siquiera forzado, porque efectivamente también cuando hacemos nuestros trabajos nos repartimos estos mismos espacios geográficos. ¿No? Mira, así como, de hecho, tuvimos un proyecto que lo mencionó Gisela, que hicimos sobre las islas del Pacífico, y estuvimos trabajando proyectos de islas que coordinamos hace unos años con una publicación, así que... eh, pero efectivamente, Guadalupe, un tema que siempre me llama la atención eso,
cómo al comienzo, fíjate, las primeras expediciones por el sur de Magallanes miraban tenían la ilusión, quizás mirando el mapa algo parecido como Ortelius, de que cruzando el estrecho de Magallanes podías llegar pronto a las Islas de las Especias, ¿no? Por tanto, es como decir, parecía que el virreinato del Perú, podríamos decirlo de esa forma, iba a terminar siendo el camino monopólico a llegar al mundo asiático. Sin embargo, la propia geografía te puede demostrando que eso era imposible, o sea, que era absolutamente inviable, ¿no? Y el caso de Jofre de Loaiza, la expedición, y la del ¿cómo se llama? La del obispo de Plasencia, posteriormente hicieron que el mundo hispánico se dio cuenta de que si bien Asia era un objetivo, pero, pero el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos en realidad podrían cumplir otra funcionalidad, no necesariamente el camino directo hacia el mundo asiático. ¿Qué opinas tú? Mm, Bueno, también tiene que ver con las propias expediciones, que muchas de ellas desde el principio son financiadas en Nueva España. Entonces, esto hace que paulatinamente le fueran dando la concesión a este virreinato, mientras que a Perú no, porque quien Claro. financió no fue ese virreinato. Pero por otro lado, también faltaba esa conexión de regreso, porque aunque sí se encontró la de Nueva España, los peruanos también se lanzaron al mar, ya sabemos Quirós y todo, y empezaron a explorar la Salomón y toda la parte sur, alcanzaron a llegar a Filipinas y no pudieron regresar por la misma zona y terminaban regresando por Nueva España. Entonces, en realidad eso hizo también imposible que Perú se convirtiera en una zona de Exacto. conexión directa y por eso se iban a Nueva España. Y creo que Sí, esto es importante porque en realidad va a ser un descubrimiento que tú también acabas de mencionar, que es del siglo XVIII, con nuevas exploraciones, con nueva ciencia también, que va a permitir, y nuevas rutas comerciales, nuevos objetivos que van a permitir ya establecer esto. Y creo además que también tiene que ver con que los enemigos de España tampoco sabían de esa ruta, porque llegaban, cruzaban Magallanes, se iban al poniente y ya, o sea, ya hacían sus triquiñuelas, intentos de comercio, pero no encontraron el camino de regreso y eso lo van a encontrar igual en la segunda parte del 18. Entonces, sí, por eso Perú como que no, más bien se concentró en hacer sus negocios y los hizo sí, bastante bien. Y por eso además Perú se invierte mucho en la ruta del Atlántico, que es lo que ha estudiado Margarita Suárez mucho, ¿no? Como los peruleros sí se fueron mucho o sea, y sí. hasta tuvieron representación en la metrópoli. Y no significa que no les interesara el Pacífico. Lo que pasa es que tiene, y eso a lo mejor tú nos lo puedes explicar, tienen más navegaciones. Es una línea, y esto hay que entenderlo a diferencia del Atlántico, la costa es vertical. Entonces tiene que haber así, navegación, navegación, navegación. Es una costa súper larga, necesitan abastos, y Perú no tiene abastos, se basa en Chile. Entonces, para abastecer todas esas regiones, necesitan muchos intercambios y sabemos de ellos porque no tanto bueno, sí por autoridades, pero había mucho comercio ilegal. Entonces, cuando eran capturados, que los ingleses capturaron un montón y los holandeses también, ahí nos enteramos de que había muchas navegaciones a lo largo de las costas peruanas. Y eso creo que tú lo has trabajado con tus derroteros. No sé si nos quieras Sí, decir algo. sí, claro. Sí, efectivamente. eh, Hay esa costa tan extremadamente larga. Yo por eso les mostré algunos puertos, porque era como para que ustedes dibujen, mentalmente construyan este camino desde Panamá a Chiloé. Y ese camino además tiene una infinidad de otros puertos y fondeaderos, y de hecho los derroteros náuticos que se conservan, ¿no? Los documentos de los cuales les mostramos, Guadalupe les mostró yo también, en lo que vemos es que se requería diríamos, un comercio de cabotaje muy intenso. El problema que tiene ese tipo de realidad geográfica es que si bien en términos positivos existía el cabotaje interno, además no podían comerciar con otros, tenían que comerciar en una comercio interno del virreinato, no se podía comerciar legalmente con otros, como lo mencionaste tú, Guadalupe, después que incluso se prohíbe expresamente. Pero además eso facilita el contrabando y facilita la tarea de los contrabandistas. ¿En cuál es? Bueno, no recalar en esos puertos que les mostré, sino en otros, porque estos puertos están fortificados. Entonces, si fortificaban puertos, bueno, un par de kilómetros al norte o al sur, recalaban, bajaban a una playa, desembarcaban los productos
Y eso se hizo muy, muy habitual. De hecho, un tesista mío estaba justamente estudiando el tema de Concepción y encontró un relato que yo nunca lo había visto de un francés, un comerciante ilegal francés, un contrabandista, que ellos llegaron desde las islas del puerto de Saint-Malo en Francia, Saint-Malo en la Bretaña, ¿no? De ahí vienen las Malvinas, el nombre Malvinas, las Malvinas, maluenses de San Malo. Bueno, los de San Malo eran comerciantes, pero eran corsarios, eran dedicados al comercio ilegal, y ellos viajaron mucho por el Atlántico Sur, lo que es la costa argentina, se establecieron en Malvinas ilegalmente, usaban el Cabo de Hornos o el Estrecho, fundamentalmente el Cabo de Hornos, y en la costa pacífica ellos se instalaban en estos puertos menores mientras no los detectaran. Y efectivamente, lo que les comentaba, un tesista mío me encontró una fuente donde dice que llegué a tal puerto, X puerto en el sur, en Chile, dice, y estaba lleno de franceses, y se supone que no tenían que estar ahí. Y estaba lleno de franceses, pero no eran franceses, no era una ocupación militar, eran comerciantes, eran contrabandistas. Y entonces llegó un momento en que no había capacidad para combatir ese comercio. Y además hay que siempre entender el contexto, porque esta fuente, por ejemplo, es de pasado 1700, comienzo del siglo XVIII, donde se intensificó el comercio ilegal francés. Y uno dirá, los Borbones, o sea, como entró la monarquía francesa a España, hubo una cierta tolerancia con los Borbones, con los franceses, ¿no? Pero esos franceses no eran amigos de España. Y de hecho, prueba de eso es que algunas incursiones francesas de ese mismo periodo hacían dibujos sobre las fortificaciones del Callao, sobre las fortificaciones de Valparaíso, sobre las fortificaciones de Valdivia. O sea, eran espías, o sea, también había espionaje de por medio. Y ese otro punto que también hay que destacar, que el Virreinato del Perú tuvo que gastar mucho dinero en fortificar, porque como tiene los pasos por el sur, que eran pasos libres, o sea, acuérdense que Sarmiento de Gamboa, como nuestro querido Joaquín Zuleta investigó, ¿cierto? En su momento, eh, fracasó en la idea de que había que fortificar el estrecho y el Cabo de Hornos pasaron a ser vías libres. Y la única forma de defenderse era tener una armada en el Callao y fortificar los puertos más importantes. Pero vuelvo a insistir, era imposible defender cuando tienes una costa tan amplia que tiene infinidad de fondeaderos, y especialmente en la región de Chile, que era una zona de abastecimiento, particularmente centro-sur. Y en eso los neerlandeses intentaron incluso hacer una base en Valdivia, que estaba abandonada, había sido destruida por un ataque de mapuches. eh, una rebelión indígena, y resulta que los neerlandeses pensaron hacer una base de operaciones en Valdivia, sur de Chile, pensando que desde esa base se podía atacar el Callao. Imagínate. Entonces, y eso hacía muy complejo el escenario. Pero por eso el Pacífico tiene esta riqueza, ¿no? de documentación, de fuentes, de cartografía. Los mapas te hablan mucho, ¿no? Y mapas españoles, ingleses, neerlandeses, franceses. Es decir, todos construyeron un conocimiento y como tú bien dices, en el siglo XVIII realmente despertó con la ciencia, ahí hay un cambio de escenario. Y los españoles se subieron a ese cambio también. Tengo una pregunta que te puede gustar. Creo, bueno, yo mencioné que hay que considerar también, bueno, primero que le significa el Pacífico mucho a los propios desarrollos del mundo americano, porque en realidad se van a interconectar, vuelcan sus capitales, sus intereses, que van a ser como muy propios, a diferencia del mundo atlántico. Y como va a la par la ocupación y las relaciones del propio desarrollo del interior, también podemos hablar de las periferias. Y en las periferias lo que vamos a encontrar es que quiénes son los que están avanzando por ellas, las misiones. ¿Cómo se puede tomar en consideración o la ocupación de estos espacios a partir justamente, bueno, sistema misional y en los dos lados, en los dos extremos del continente? Vamos a ver jesuitas, por ejemplo, antes de su expulsión. Y esto es Esa. importante porque algo que hemos discutido, bueno, Rodrigo y yo en un seminario que tenemos, es que valdría mucho la pena ver cómo hay casos muy similares en el extremo norte y en el extremo sur, desde barcos, desde ocupaciones, desde tipos de enfrentamientos con poblaciones indígenas. Y yo creo que en el caso del septentrión novohispano, las Californias, Sonora y Sinaloa son reflejo de esa relación marítima que también tiene que convivir con sistema misional, con abastecimientos, con regiones periféricas, y es el mismo caso
con Chile que Rodrigo ha estudiado, ¿no es así, Rodrigo? Sí, me gustó la pregunta. Eh, sí, mira, es un muy buen punto de comparación y de conexión. De hecho, se ha realizado y hay que seguir profundizándolo. Eh, los jesuitas trabajaron, ellos llegaron, es una orden que llegó, si lo comparamos con otras órdenes religiosas, más tardíamente, ¿no? A los territorios americanos. Si hablamos de la primera evangelización, franciscanos, dominicos, mercedarios y agustinos fueron las órdenes que hicieron esa primera parte de la evangelización. Y los jesuitas llegaron finales, tercer cuarto ya del siglo XVI y en algunos lugares en forma mucho más tardía, ¿no? De hecho, las misiones del Paraguay, famosa, que todo el mundo conoce, ¿no? O al menos ha escuchado alguna vez a través de la famosa, si no a través de lectura, sino el cine, ¿no? Con su famosa emblemática película La Misión. Los jesuitas comenzaron la misión en Paraguay en 1608, o sea, ya en el siglo XVII. Y el establecimiento en Paraguay fue el mismo año y ordenado por el mismo provincial jesuita que destinó misioneros a Chiloé en el extremo sur de Chile. Es decir, mandaron de una nueva provincia, en este caso Paraguay, que se fundó justamente en ese año, sí, en el 1608, se crearon misiones en la región de Arauco, en la frontera de Chile, en la misión en Chiloé, que era esta última isla habitable, ¿no? En el extremo sur del virreinato, y en Paraguay, en la frontera con lo que era Brasil. Bueno, esas mismas misiones, 1608, 9, comienzan entre que se muevan los misioneros, eran misiones de frontera, periféricas, y era para cumplir doble función, función espiritual, sin duda, los jesuitas son misioneros, pero también hacían frontera. Y entonces la pregunta, bueno, con Brasil se entiende, con la frontera lusitana, se hacía frontera precisamente en esa zona. De hecho, era la famosa pelea con los bandeirantes de Sao Paulo, ¿no? Que eran los grandes cazadores de esclavos, entonces ahí hace frontón. Pero en el sur, ¿cuál era la idea? La idea es que se misionara toda esa región a los indígenas, precisamente para que esos indígenas, aparte de ingresar a la fe católica, fuesen leales a España en caso de la venida de foráneos, porque siempre se entendió que Chiloé era lo más cercano al Estrecho de Magallanes o al Cabo de Horno, y como era lo más cercano, después que se descubrió, era lo más peligroso, porque podían llegar foráneos y la pregunta es, ¿y cómo van a reaccionar los indígenas frente al foráneo? ¿Los van a combatir o los van a ayudar? Si los van a ayudar, el virreinato está en peligro. Y entonces una forma era hispanizarlo, y una forma de hispanizarlo es evangelizarlo. ¿Ah? Y entonces, y esa presencia. Y los jesuitas trabajan allí y trabajan simultáneamente en Sinaloa, en Sonora y después en Baja California. No alcanzan a ir a la Alta California porque los expulsaron antes, pero toda la misión jesuita, podríamos decir, de los dos extremos virreinales, se hizo precisamente bajo esos criterios de evangelizar pueblos, pueblos que no habían sido evangelizados, las periferias, pero al mismo tiempo incorporarlos, incorporando a la fe católica, los incorporabas también por añadidura a la cultura hispánica, ¿no? Y esa era una solución. Ahora, los jesuitas, eso sí, tenían una variable. ¿Y cuál es? Que ellos, los jesuitas, particularmente como orden, tenían como una metodología el que conservaran su identidad, digamos, conservaran elementos identitarios de esos pueblos. Y por tanto, por eso es muy común en las misiones jesuitas que los jesuitas hablaran la lengua de los pueblos originarios. Y por tanto, por eso en Paraguay, en Chiloé, se mantuvo la lengua indígena durante 2 siglos, ¿no? Y lo mismo pasó en el norte, aunque les costó mucho más, ¿no? Entonces, ahí hay elementos de comparación. Y voy a poner un ejemplo para cerrar la respuesta muy larga. Fíjate que en California, en la costa californiana, trabajaron misioneros jesuitas alemanes que vinieron voluntarios a trabajar a la provincia de Nueva España. Y trabajaron jesuitas alemanes en la provincia de Chile, ¿no? Y en la provincia del Paraguay. Paraguay y Chile estaban unidos al principio como una sola provincia, pero se separaron después. En Paraguay, entonces llegaron jesuitas alemanes, germanos de lo que era la Alemania, el Sacro Imperio Católico, la parte sur, bávaros fundamentalmente, bávaros, austriacos o bohemios, o sea, de la actual República Checa. Fíjate que en el momento de la expulsión, en 1767,
la corona española ordenó la expulsión de todos los misioneros y los mandaron a España y de España a Italia, ¿no? A los estados pontificios, todos. Pero hubo una orden de la corona española de que los misioneros alemanes que trabajaban en Chiloé debían ser retenidos. Y también debían ser retenidos los misioneros alemanes que trabajaban en California. ¿Cuántos había en California? Cuatro, si mal no recuerdo. ¿Cuántos había en Chiloé? Cuatro, en ese momento, cuatro. Es decir, a esos 8 misioneros hubo una expresa orden de retenerlos en España. De hecho, cuando se bajan del barco, los separaron a ellos, se los llevaron a otro lugar de detención. Nunca los soltaron, bueno, a algunos sí después, pero los mantuvieron detenidos. Y la pregunta, ¿por qué? Nadie les dio explicaciones. Bueno, la corona española, el absolutismo no da explicaciones, pero ¿cuál es la razón del por qué los detuvieron? Porque sabían mucho. Y la pregunta, ¿sabían de qué? Geografía. Y la pregunta, ¿y por qué era riesgoso? Porque como eran alemanes, ellos no iban a vivir en Italia, iban a regresar a sus territorios. Y entonces el temor de la corona es que todo misionero que supiese demasiado del punto de vista cartográfico podía ser de alto riesgo el que volviera a su tierra y divulgara noticias que finalmente eran estratégicas. Aquí estoy viendo a María José Braña, que está presente, aquí la estoy mirando en la pantalla. María José Braña precisamente estudió a uno de esos misioneros los dos misioneros que murieron presos en España y nunca pudieron volver a Alemania porque tenían un secreto que ellos no sabían cuál era, geografía. Bueno, a los de California les pasó exactamente lo mismo. O sea, es una historia comparada espectacular. ¿Ah? Es decir, California, Baja California y Chiloé eran espacios estratégicos de los dos extremos virreinales. ¿Puedo hacer Bueno, una pregunta más o no? creo que bueno, Sí. si Sí, pudiéramos con esa darle terminamos. chance a Sí. una del público, Ah, porque bueno, entonces ya no la hago, ya no la hago. sí, sí, Adelante ustedes. pero me encanta, digo, estoy fascinada, parece novela policíaca esto, ¿eh? Cierto, cierto, cierto. ¿Verdad? Bueno, Allí, hay una sola pregunta del público, sí, la de Laura Ruiz Romero, ¿no? exactamente, que pregunta por qué es Departamento Marítimo de San Blas y no Puerto Marítimo. Porque en realidad es una figura bueno, militar que surge, por ejemplo, en Francia desde el siglo XVII y que van a retomar los españoles, y un departamento es un puerto de carácter militar a cargo de un comandante de marina. Entonces, no es un puerto necesariamente comercial. En España, cuando llegan los Borbones, empiezan a implementar departamentos marítimos al lado de puertos comerciales, que van a ser Ferrol, Cartagena y Cádiz, ¿no? Entonces, está el puerto comercial y al lado ponen ese departamento marítimo que empieza bueno, a concentrar las funciones navales, sobre todo más militares, de exploración, de reestructuración, de construcción naval, etcétera, ¿no? Entonces, la primera reforma marítima se da a partir de estas instancias militares que en la segunda parte del 18 se pasan al mundo americano. El primer departamento marítimo entonces que tiene funciones militares y que curiosamente no está al lado de un puerto, pero que la función militar era explorar el septentrión, va a ser San Blas. Y luego se van a nombrar otros departamentos marítimos. Por ejemplo, curiosamente, San Blas va a ser antes que La Habana como departamento, según yo. Y luego ya va a ser Perú, porque como que lo fueron estableciendo en función de los intereses más militares y de armada que se fueron estableciendo, pero no es puerto porque tiene funciones militares. Entonces, ese término de departamento marítimo es lo que lo hace estar a cargo de un comandante de marina y tener funciones militares, aunque luego lo pierde. En el caso de San Blas, pierde ese título. Las funciones de departamento primero pasan a Acapulco, que nunca funcionó, y terminan después en Manila, y San Blas termina como puerto más que como departamento. Pero esa era la respuesta. Y en el Callao es equivalente, porque por ejemplo, Valparaíso, así de memoria, Valparaíso y Guayaquil eran puertos que dependían del departamento del Callao. ¿Te fijas? O sea, crearon la misma figura. Callao es la base naval, por eso es el apostadero, como dice mi amigo Jorge Ortiz, ¿no? El apostadero naval del Callao, ¿ah? Y que tenía la dependencia de estos puertos importantes, pero secundarios en relación a la relevancia que tenía el Callao, porque era un puerto militar, tenía instituciones navales relevantes, ¿no? para el Pacífico. Yo quisiera hacer una pregunta a Rodrigo.
¿Y cuáles son los principales productos que se comerciaban en estas rutas, en América del Sur? Mira, por ejemplo, un gran producto comerciable era el trigo. El trigo, Chile era una zona triguera por excelencia. Y es curioso porque Chile no es una zona que uno lo ve geográficamente y no la ve, no se la imagina, ¿no? Pero era el gran proveedor de cereales hacia el virreinato. ¿Eh? Otro comercio que es importante era Es decir, perdón que te interrumpa, ¿hacia Asia se iba ese trigo? no, era comercio interno, era comercio entre Ok, ya las entendí, ya posesiones. entendí. Claro, era entre Chile y Perú. O sea, Chile proveía a Perú. Lo que Ajá. pasa es que Callao, Lima era una ciudad, una gran ciudad, y por tanto requería muchos productos, ¿no? Que los obtenía precisamente desde su territorio jurisdiccional, porque finalmente todo esto era Perú. Es decir, cuando nosotros hoy día nacionalizamos los territorios, tenemos que olvidarnos, ¿no? De que en realidad todo era Perú. De hecho, una discusión que hoy día siempre se señala, ¿no? Con respecto a, a de dónde son la procedencia de los productos. Es decir, oye, pues si todo era parte del virreinato, es decir, no. Incluso la gran polémica que existe con respecto al pisco. El pisco, evidentemente, el nombre es peruano, es genuinamente peruano, no hay duda, hay un puerto que se llama Pisco. Pero la circulación era muy común o se podía llegar a producir en otras partes, seguramente, eh, porque era todo virreinal finalmente. El uso de la papa, ¿no? El uso de... Incluso hay conceptos que uno ya la adivina cómo circulaba. Nosotros nos decimos aguacate, por ejemplo, en Chile, estamos en el extremo sur, al aguacate le decimos palta. Y dice, pero como en Perú. Pero obvio, si éramos parte de justamente de esta red de comercio. El otro producto que muy importante que lo iba a decir, la madera. Perú tiene escasez de madera. De hecho, de madera y los bosques de Valdivia y de Chiloé eran los grandes proveedores. De hecho, Chiloé era tan pobre que vendía madera al Callao por trueque, es decir, economía de trueque. Y se llevaban todos los barcos, llevaban productos, todos los productos manufacturados iban de Perú hacia Chile o hacia Ecuador, y en la práctica Chile y Ecuador proveían de materias primas al comercio central de Lima. Pero además hay un comercio, y es Guadalupe lo sabe muy bien, desde el propio mundo asiático, o sea, el comercio que mencionó Guadalupe entre Nueva España, pero además la circulación, o sea, Lima también recibía productos del mundo asiático, Filipinas, a través del galeón de Manila, y el comercio hacia el sur. Es decir, de hecho, ahí va, yo lo vi, he visto muchos, o sea, productos de origen filipino, ¿no? Asiático en los mercados peruanos, y la pregunta es cómo llegaba a eso. Llegaba a través del comercio intervirreinal cuando se pudo hacer, ¿no? Y después se hacía en forma ilegal. Y después, por aquí lo están preguntando en el chat, ¿no? Em, ¿Cómo se llama esto? En el chat, el comercio ilegal, ¿no? Y particularmente la presencia de ingleses en la última etapa del siglo XVIII, ya hablé de los franceses, y de los norteamericanos de Boston. También comenzaron un comercio, un profundo comercio ilegal en la costa. Y justamente decía, aquí está señalando, están comentando que, por ejemplo, dice, oye, si Perú tiene buena Juan lo está señalando muy bien. Oye, ¿Perú tenía comercio de trigo? Sí, pero efectivamente crisis internas del comercio de trigo peruano hacían que finalmente desde Chile se hiciera proveedor. Y también carne. Se exportaba carne desde Chile hacia el norte. Hoy eso Chile no tiene mayor presencia. Todo esto que estoy diciendo, hoy incluso cuesta imaginarlo, pero eso era parte del monopolio comercial, ¿no? Esos eran los problemas del monopolio comercial. Bueno, pero Chile todavía sigue siendo uno de los grandes proveedores Sí, de, de vino, por supuesto, pero sí, también de frutas, por ejemplo, fruta, ¿no? exactamente. El comercio de fruta, fíjate, en esta época no se menciona, fundamentalmente por el tipo de transporte. Ustedes, bueno, esto es otro tema, nada que ver, pero ¿saben cuándo la fruta chilena comenzó a salir al mundo? Fundamentalmente después de la construcción del Canal de Panamá. Porque la construcción del Canal de Panamá acortó el viaje hacia el norte. Siempre hay una paradoja aquí. El Canal de Panamá perjudicó a Chile, perdón, perjudicó a Chile porque
terminó matando o golpeando fuertemente ese comercio por el estrecho de Magallanes, que era casi hacía a Chile paso obligado del comercio internacional en el siglo XIX y principios del XX. Pero el Canal de Panamá sí tuvo un factor muy positivo para Chile y para Perú, y es que conecta a la costa este de Estados Unidos mucho más rápido de lo que lo hacía, o sea, 60 o 70 días de navegación menos. Y entonces la fruta comenzó, mejorando las técnicas de transporte, comenzó Chile a ser un exportador de frutas no tropicales, porque Chile no tiene trópico, por lo tanto carece de fruta tropical. O sea, Chile es el gran importador de banano y piña hasta el día de hoy porque no tiene, ¿no? Pero sí el comercio de fruta es un factor importante en el, digamos, en el Pacífico, junto con Perú, evidentemente. Bueno, no sé, creo que ya no hay más preguntas. Martina, ¿tú quieres decir algo? Bueno, sí, ya no tenemos tiempo para ello, pero seguramente nos encontraremos y conversaremos sobre Bodega y Cuadra, que creo que es un personaje Sí, extraordinario que se ha trabajado muy poco, y su llegada hasta Vancouver, en fin, yo creo que es algo de que salió además del Callao, la Armada del limeño, Sur fue la que fue a defender de los rusos toda esta claro, zona. y Creo que es limeño. sumamente importante y Sí, debemos, ¿no?, trabajarlo sí, con mucha más atención, porque realmente es uno de los grandes personajes, uno de los grandes marinos, ¿no?, de la época. sí. Yo les agradezco muchísimo, realmente ha sido una delicia escuchar, hemos aprendido muchísimo, como en todas las sesiones. Agradezco a todo el público que nos ha acompañado durante estas 10 sesiones y esperamos poder tener un tercer ciclo de conferencias el próximo año. Gisela, Pues muchísimas gracias. Pues yo también mi agradecimiento a todos los que nos han seguido por YouTube. Mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Históricas, muy especialmente a Alonso, que pues ha hecho posible Pierre, la parte técnica. Gracias a ti, Martina, también en esta aventura que ya la hicimos 2 veces y que creo que vamos para una tercera. Y bueno, pues muy contenta de estrechar vínculos con el Perú y con todos ustedes. Pues queda entonces terminada este seminario, este segundo seminario, y nos vemos dentro de algunos meses. Muchas así, gracias a todos, a nuestros ponentes, muy especialmente del día de hoy. exactamente, que han cerrado Gracias con a broche de oro. todos. Muchas Gracias, gracias. gracias a ustedes por la invitación y por la Sí, presencia. gracias. Por Hasta nada, luego, entonces. hasta Bye. Hasta luego. luego.